Ok. Ahora, ok. En la lista de los ejercicios propuestos para esta vez, había el próximo era, voy a ver lo que dice la lista y después hay la gente que me va a decir otra cosa. Ah, sí, solo me dicen buenas, está perfecto, no me piden otro ejercicio. Entonces, alguien había propuesto que iríamos a hacer el 2.1, pero acá alguien pide el 1.2. Vamos a ver. Ah, el 1.2. Ok, vamos a hacer el 1.2. El 1.2, quieran o bien... si el 2.7 después, ya está en mi lista, pero primera cosa voy a hacer el 1.2 que me parece bien, porque es algo que se puede resolver gráficamente. Entonces, yo lo puedo hacer así. Ok, vamos a hacer el 2.1, el 1.2, primera cosa, y tengo que... acá. Ok, aquí tenemos la letra. Entonces, este es el ejercicio 2, 1.2. Entonces tenemos una gráfica acá que representa esta función y hay que explicar por qué el límite cuando x tiende a 0 no es ni 0, ni 2, ni 3. ¿Ok? Entonces, de hecho, no es ni 0, ni 2, ni 3. Y vamos a ver por qué. Ahora, es fácil. Entonces vamos a mostrar que no es 0, por ejemplo. Lo vamos a ver gráficamente. Ok. Yo me doy un epsilon, por ejemplo, acá voy a tomar epsilon igual a 1. Va a ser suficiente. Si yo tomo epsilon igual a 1, yo obtengo esta franja. ¿Ok? Y ahora observo que en esta franja tengo valores afuera de esta franja tan cerca de 0 como yo quiera. Por ejemplo, si yo voy acá, pueden ver, si yo voy acá, tengo valores afuera de la franja, pero en X tan cerca que funciona. Es decir, acá con epsilon igual a 1, ningún delta funciona. Es decir, sea lo que sea el delta que yo voy a tomar, si yo tomo un delta muy pequeño, por ejemplo este, siempre voy a tener valores acá, afuera de la franja menos 1, 1. Y esto es suficiente para decir, existe un epsilon tal que para todo delta hay un x afuera del rectángulo que yo quiero. Es decir, para todo delta hay acá, en esta ventana, epsilon delta, siempre hay una parte de la gráfica afuera, que es esta. ¿Ok? Entonces, el límite no puede ser 0 porque con epsilon no hay ningún delta que funciona. Y acuérdense que para que tengamos límite, deberíamos que para cada epsilon tengamos un delta que funciona. Pero acá tenemos un epsilon, por ejemplo, 1. Muchos otros epsilon no funcionan. Es decir, acá tomé 1 porque era el más sencillo. Un medio tampoco funciona. Yo pienso que 3 tampoco funciona, pero es el límite. Ok, entonces,
entienden esta cosa que acá el límite no puede ser 0. Entonces, ahora vamos a ver que el límite no puede ser 1, no puede ser 2. Ok, misma cosa. Con 2, lo que voy a hacer, voy a tomar acá, por ejemplo, esta ventana. Acá voy a tomar epsilon igual a 1 y va a funcionar también. Porque epsilon igual a 1, esto me define esta franja. ¿Ok? Y yo observo que sea lo que sea el delta que yo me tomo acá, siempre habrá valores afuera, es decir, valores acá, que van a estar afuera de la franja. ¿Ok? Y esto no depende del delta. Es decir, para este epsilon, ningún delta funciona. Entonces el límite no puede ser 2. ¿Ok? Y entienden esa misma razón, y ahora vamos a ver 3. 3 es muy similar. Hay que tomar también epsilon igual a 1 y va a funcionar de modo similar. Por ejemplo, si yo me doy esta franja alrededor de 3, yo observo que sea lo que sea mi ventana, mi delta, acá, esto es mi delta, sea lo que sea, la función tendrá parte de la gráfica acá, afuera de la ventana. Ok, entonces el límite no puede ser, tampoco puede ser 3. De hecho, esta función no tiene límite en este punto. Ok, ¿Qué evita que, buenas noches, qué evita que tengas un épsilon mayor a uno? acá la idea es que solo tengo que hallar un epsilon que no funciona. Es Ah, ok. claro que si tienes un epsilon igual a 10 va a funcionar siempre Ah, porque está, 10 es demasiado perfecto. gordo. Pero Entiendo. los epsilon que nos interesan son los pequeños. Está claro. Cuando decimos para todo epsilon positivo, lo que pensamos es que para todo epsilon positivo pequeño, porque para los grandes siempre va a funcionar. Si yo me doy un epsilon muy gordo acá, gigantesco, que contiene toda la gráfica, no habrá problema. Por ejemplo, si yo me doy un epsilon igual a, no sé, 5, sea lo que sea el valor que voy a tomar, toda la gráfica estará en la franja y no tendré problema. Entonces, los epsilones en general que no funcionan son pequeños. Acá no necesito un demasiado pequeño, 1 es suficiente. Pero por supuesto, si 1 ya no funciona, entonces 0,5 tampoco va a funcionar, 0,1 tampoco va a funcionar. La idea es que cuando un epsilon funciona, todos los epsilones más largos funcionan, pero cuando un epsilon no funciona, todos los epsilones más pequeños no funcionan. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Ya que estamos, podemos mirar el primero, que es bastante parecido. Pero no lo miramos antes, la vez No. pasada. Ok, vamos a ver. Esa misma cosa. Ah, hay que ver cuáles son los límites. Vamos a ver los límites. Entonces, es fácil. Vamos a ver límite de g de x en menos 1. Acá, vamos a ver el primero. Ok. Queremos conocer el límite en menos 1. Ok, acá. Ups. Falta un lápiz. Ok, queremos conocer el límite acá. No existe el límite ahí. Y no existe límite. El problema es que porque existe un límite por la izquierda, que es 2, y existe un límite por la derecha, que es 0. Y acá hay un teorema del curso que dice que si tenemos un límite por la izquierda y un límite por la derecha, pero que son distintos, entonces no hay límite global. ¿Ok? Acá se ve que tenemos un límite por la izquierda, que es 2. Tenemos un límite por la derecha, que es 0, pero son distintos, entonces no hay límite. Ok, ahora en el punto 0, entonces acá no hay límite. Es decir, esto no existe. Ok, en el punto 0, ¿cuál es ¿hay un límite por la izquierda o no? Tampoco tiene límite. Sí, pero por la izquierda.
Es 0. 0. 0. Y por la derecha, El 1. el 1. Uno. Entonces son distintos, no hay límite. Acá, en el punto 1, ¿hay límite por la izquierda? El 1. No. Por la Cero. izquierda. Por la izquierda es 0 el límite. Es Ah, acá. claro. Es 0. ¿Viste? Es acá. Y el límite por la derecha 0 también. Pero no se puede es decir 0 también. que ahí tiende a 1. Sí, Ahora sí, ¿por qué tiene límite? Tiene límite porque ambos límites por la izquierda y por la derecha son iguales. correcto. ¿Ok? Es otro método para verlo gráficamente. Pueden ver que la noción de límite no tiene en cuenta el valor de la función. Es decir, este punto no sirve para nada. ¿Ok? Cuando analizamos el límite de la función alrededor de 1, todos los valores alrededor de 1 nos interesan, salvo el valor en 1. Este no nos interesa. Es muy interesante, es decir, lo que nos interesa es el comportamiento de f alrededor, pero en 1 lo que hace f no damos ni bola, ¿ok? Entonces el límite es 0. Acá el límite es 0. Y pueden ver que acá el valor yo le puedo mover, el valor vale 2, yo lo puedo poner acá, yo lo puedo poner acá, y también lo puedo poner acá. Este valor no cuenta. Es decir, el valor, cuando yo calculo el límite de f en A, el valor de f en A no cuenta. Es decir, es lo que pasa alrededor de A que nos interesa. Solo cuenta si uno, perdóneme, solo cuenta si se considera la continuidad, digamos. Ahora, Tal cual, sí, porque por definición la continuidad es que el valor coincide con el límite. claro, si no está interrumpido. Y Profesor, esto, ¿sí? una consulta. Marcos no tiene micrófono y le quería preguntar si podemos usar los límites laterales porque no los definimos en el teórico. Sí, los definimos después en el teórico. Está en las notas, los límites laterales. Ya, pero, o sea, por ejemplo, para hacer una demostración tenemos que usar encontrar un delta y un epsilon, así, todo así, Tal no cual. no podemos Acá usar. la idea es que el problema complicado, para mostrar que no tiene límite, te voy a explicar por qué es difícil acá mostrar que no tiene límite. Es decir, que para todo L, tienes que mostrar que existe un epsilon que no funciona. Y esto es súper complicado. Yo sugiero otra estrategia que usa las notas de teórico, pero un capítulo un poquito después, hay todo un tema sobre los límites laterales. Y la idea es que a veces tenemos límites laterales, pero que no coinciden. Y si tenemos dos límites laterales que no coinciden, entonces, por teorema del teórico, no hay límite. Esto facilita la demostración. Pero eso lo podemos usar entonces. Sí, 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 sí. Está bien. Sí, está en las notas. Está en las notas. ¿Ok? Y en 2 es 1. Entonces, acá, ¿en qué? Y en 2, el límite en 2 es 1 y es continua. Acá. ¿Ok? Es 1, es acá, y coincide con el valor. Entonces es interesante porque en 1 tenemos un límite, pero que no corresponde al valor de la función. Es un límite afuera del valor de la función. Es un punto de discontinuidad, pero con límite. Y en 1, en 2, en el punto 2, el límite corresponde al valor de la función, y en este caso se dice que la función es continua. ¿El anterior es lo que le dicen discontinuidad evitable? ¿Lo que? ¿Discontinuidad qué? ¿Evitable? Ah, ¿Cómo yo es no que- conozco esta terminología. Ok. Quizá existe en Uruguay, pero nunca la usé. Para mí es una discontinuidad, no tengo palabra para esto. Para mí hay límite, pero no es continua, porque acá el límite es distinto del valor de la función. ¿Ok? Entonces es muy importante que entiendan dos cosas. Que entiendan la intuición, es que el límite es lo que hace la función alrededor de un punto A sin tener en cuenta lo que hace exactamente en A. Y la continuidad es cuando la función hace en el punto A, se puede predecir a partir de lo que hace alrededor de A. ¿Ok? Es decir, que no hay saltos, esa intuición. Y esto se formaliza de modo un poquito complicado
gracias al método de los epsilon delta. ¿Ok? Y esto es la definición general. Y se necesitó 200 años antes de hallar esta definición. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. Ok, entonces terminamos este y podemos pasar al ejercicio. Ok. El ejercicio 2.1 ahora podemos hacer, ¿no? Perdón, profe, una preguntita. Sí. Pero ahí, o sea, que tenga límite no significa que sea continua, porque en el ejemplo ese, o sea, ¿Cómo? No entiendo. que la función tenga límite en ese punto, ¿Sí? no significa que sea continua. No. Ah, Ser continua significa tener límite y dicho límite coincide con el valor de la función en este punto. Son dos ahí va. cosas. Ahí va, ¿Ok? ahí va. Buenísimo, gracias. Ok, entonces ahora podemos pasar al otro ejercicio que era, tengo que descompartir antes de recompartir. Y hay, Ezequiel Cruz me habla de derivadas de matrices. Por supuesto que existen las derivadas de matrices, pero por favor, estamos en cálculo 1, hay que esperar un rato. Por supuesto, ahora estamos derivando funciones reales. Hay que entender bien las funciones reales antes de entender las funciones matriciales. Pero por supuesto, cuando serán adultos van a derivar funciones matriciales, no hay problemas. Pero ojo, hay que esperar. Hay que ¿Cómo me tomar gusta ser niño? cada cosa en su tiempo. Cada cosa en su tiempo. Si no, la gente acá quiere hacer ejercicios de tercer año, yo no lo creo. Ya tienen dificultades para hacer ejercicio de primer año y después quieren hacer ejercicios de tercer año. Ok, vamos a hacer el ejercicio 2.1, ¿no? ¿Dónde está? Ok, entonces 2.1, ¿qué dice el 2.1? Tengo que mirar la letra. 2.1. Determinar en qué puntos son continuas las siguientes funciones. Ok, vamos a ver. ¿En qué puntos son continuas las siguientes funciones? Y después hay una lista de locos. Ok, primera función es la distancia al entero más cercano. Ok. Ok, entonces, esta primera función, vamos a hacerlo primeramente de modo gráfico para ver lo que pasa, para entender lo que pasa. Como siempre, antes de hacer el razonamiento matemático, hay que ver lo que pasa, porque si no vemos nada. Ok, vamos a hacer la función entero más cercano. Ok, ¿cuál es f de 0? 0. Ok, f de 1. 1. No. Distancia del entero más cercano es 0, porque para todos los enteros me va a dar 0, ¿no? Porque para todo entero, si x es entero, x es el entero más cerca de x y la distancia vale 0. Okay. ¿En qué situación un real está más alejado de un entero? ¿En qué situación? ¿Cómo puedo yo alejarme más? ¿Sí? Medio. Un medio, algo más un medio. Y en este caso, si yo valgo, por ejemplo, 3,5, ¿cuál es la distancia al entero más cerca? Medio. Un medio. Entonces, para 0,5, la distancia será acá. Y lo mismo para cada entero más un medio. ¿Ok? ¿Pueden ver lo que yo hago? Y después se ve que cuando yo voy de 0 a un medio, acá de 0 a un medio, el entero más cerca es 0, y entonces la distancia es x. ¿Ok? Acá la distancia, porque el entero más cerca es 0, la distancia crece,
Y a partir de 1/2, el entero más cerca es 1 y la distancia decrece. Entonces, es una función triangular que hace triángulos, etc. Profesor, tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es la función parte entera de X? Porque con esta y la parte entera tengo un terrible confusión. Sí, sí, la voy a hacer, es la función que viene justo después. Entonces te contesto en la parte B. Perfecto. ¿Ok? En la parte B es la parte entera. Entonces te vas a ver la diferencia. Acá es la distancia al entero más cercano. ¿Ok? Con corchetes. ¿Qué piensan de esta función? ¿Qué parece? ¿Continuo? Es continua. Entonces, ¿en qué punto tiene límites? En Todos. todos. En todos. Entonces, F es continua. Perdóneme, no me quedó muy claro por qué, si es distancia al entero más cercano, por qué puso el medio. Me perdí ahí, no entendí. ¿Cuál es el entero más cerca de 0? 0, Sí. ¿ok? 0,1, Sí, ¿cuál es el entero más cerca? 0. 0. Entonces la distancia a 0 cuando sos 0,1 es 0,1. Sí. ¿Ok? Entonces te vas a crecer hasta 1/2. Cuando sos 1/2, acá tenés dos enteros más cerca. Tenés a la vez 0 y 1. Y la distancia de 1/2 a 0 vale ¿cuánto? Ah, entendí. Medio. ¿Ok? Está bien. ¿Viste? Entendí. Sí, sí. Es decir, cada vez, imagínate, tienes una calle con árboles. Tus árboles son enteros. Y cada vez que cruzas un entero, un árbol, te alejas de dicho árbol hasta que estés más cerca del próximo árbol. Y en este caso, tu distancia decrece al próximo Claro. árbol. Y después crece cuando cruzaste el árbol hasta Claro. que estés más, ¿viste? Ah, no, es que la verdad no me fijé en los dominios que son reales. Uno piensa en naturales solamente, como de Sí, sí, uno, son de uno, reales acá. dos. Son funciones Ah, reales. son reales. ¿Ok? Entonces, esta función es continua y, de hecho, entonces, el límite siempre existe. Para todo A. Porque es continua. Acá yo debería demostrar que es continua. No sé si hay que hacerlo, es un poquito técnico. Demostración. Se observa que f de x es una función unilipschitziana menos f de y es siempre menor o igual a x menos y para todos y x y en r. Y ahora voy a parar esta cosa. Ok. Ok. La idea es que la pendiente de esta función siempre está menor a 1 en valor absoluto. Entonces, la función es 1 lipschitziana. Es decir, f es 1 lipschitziana. Y esto implica que es continua. Acá hay un ejercicio más adelante que dice demostrar que cada función Lipschitz es continua. Y esto es fácil demostrar que cada función Lipschitz es continua. Lo haremos, no lo voy a hacer de modo general porque nos tomaría mucho tiempo, pero voy a ver, ¿tienen consultas sobre este ejercicio? Podemos hacer ese, mostrar que es Lipschitz. Nunca entendí qué funciones. Ninguna función, Julieta. Ah, las Lipschitz. Ok. Vamos a demostrar que esta es Lipschitz. Esto es súper técnico, pero lo vamos a hacer a mano. Ok. Vamos a demostrar que demostración, entonces demostración que f es 1 Lipschitz. La primera cosa es que primera observación, se observa que f de x siempre está en intervalo 0, 1 medio.
Esto no me cuesta mucho, ¿ok? ¿Están de acuerdo? En mi función se alterna entre 0 y 1 medio. Entonces, dados f, x e y en R, dados cualesquiera, tenemos que la diferencia entre f de x y f de y es la diferencia entre un número entre 0 y 1 medio y un número entre 0 y 1 medio y pertenece al intervalo menos 1 medio y 1 medio. Es decir, tenemos que el valor absoluto de f de x menos f de y siempre es menor o igual a 1 medio. Por lo tanto, la implicación x menos la desigualdad f de x menos f de y menor o igual a x menos y siempre se cumple cuando la distancia entre los dos reales es mayor o igual a 1 medio. Ok, esto es la primera observación. Es decir, que no queremos demostrar esta desigualdad para todos x y. Y ya vemos que un caso donde siempre se cumple es cuando x e y son bastante alejados, cuando la distancia es mayor que 1 medio. Como esta distancia siempre es menor o igual a 1 medio, esta desigualdad se cumple de un modo gratis. ¿Ok? Entonces ahora vamos a consideran el caso donde x e y tienen una distancia menor que 1 medio. ¿Ok? ¿Entienden hasta acá? Ahora, ¿cuándo? Se ríen. No estén malos. No sean malos. Ok. Tampoco es francés. El francés es esto. Ahora es francés. Ok, pero voy a pasar al español. Ok. Ahora, entienden que hay un caso que es trivial, era el caso donde x e y son bastante alejados. Porque lo que queremos demostrar es que la distancia entre f de x y f de y siempre es menor o igual a la distancia entre x e y. ¿Ok? Pero como sabemos que esta distancia siempre es menor o igual a 1 medio, entonces cuando la distancia entre x menos y es mayor a 1 medio, esta cosa siempre se cumple automáticamente. Ahora vamos a ver esto. Y vamos a considerar sea n el entero más cercano de x y m. Entonces sean, vamos a hacer cosas, n el entero más cercano de x y m el entero más cercano de y. Ok. Y ahora hay que ver cuáles son los casos posibles. Y vamos a ver lo que pasa. Es que es claro que como x e y son bastante cercanos, o bien n es m, o bien n y m solo tienen una unidad de distancia. Y es imposible que tengamos algo más grande si yo cuento las cosas bien. Es decir, dos casos posibles. O bien, como la distancia x e y son menor en distancia a 1 medio, dos casos posibles. O bien, son cerca del mismo entero, n igual a m, y o bien, la distancia entre n y m es decir, la diferencia entre n y m es más o menos 1. ¿Ok?
Y después, a partir de esto, pueden hacer las cuentas. Y van a ver que la diferencia... después hay que descomponer todo esto. Es un poquito pesado, pero vamos a calcular f de x menos f de y es igual a qué. F de x es la distancia entre es n, valor absoluto de n menos x menos m menos i. Y esto es horrible. Es decir, hay que distinguir si m o n es n más 1. Y después, ok, es súper complicado. Es decir, ¿por qué todos se ríen ahora? ¿Qué hice yo de vuelta? Si Lo cancelo seguimos, profe. emisión. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo seguimos, lo seguimos. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Seguimos, ok. Es súper complicado esta cosa. Perdón, ¿Sí? me perdí, o sea, ¿querés demostrar que es porque es elipsiana? Sí, queremos demostrar que es lipschitziana. Es mi objetivo. Ok. Yo quiero demostrar esto porque después hay otro ejercicio que me dice, si es lipschitziana, entonces es continua. Y esto termina. Y alguien me hizo la pregunta. La cosa es que si lo hacemos completamente, va a tomar mucho tiempo. Ok, vamos a ver. Una pregunta, profesor. Allí donde la desigualdad es menor estricto que un medio, ¿no? Sí. Y entonces, ¿n puede ser igual a m? Ahí. Sí, sí, hay dos casos. N puede ser igual a M tal cual. Porque podría ser z. Sí. Entonces, después hay un montón de razonamiento en función del signo, de si X es menor que M, N. Hay un montón de casos después que hay que distinguir. Porque el problema es después simplificar este valor absoluto. Y esto va a costar, porque para sacar los valores absolutos hay que ver si N es menor o igual a X, si N es mayor o igual a X, si M es menor o igual a Y, si M es mayor o igual a Y. Vamos a tener algo como 4 casos y va a ser un quilombo. No sé si lo voy a hacer acá. Es algo que yo debería escribir, pero acá improvisarlo es casi imposible. Es decir, si no, yo voy a pasar todo el resto del tiempo para hacerlo. Entonces, yo pienso que hay que verlo de modo gráfico, esta cosa. Es decir, acá demostrarlo a mano es súper complicado. Es el ejemplo típico que, es decir, pueden ver que acá gráficamente la pendiente de esta función siempre es 1 o menos 1. Y esto significa que la función es 1 Lipschitz. Es decir, si yo le doy 2 puntos cualesquiera, por ejemplo, estos 2 puntos acá, la pendiente de la recta X acá y acá, la pendiente de esta recta siempre será el valor absoluto menor o igual a 1. ¿Lo ven gráficamente? Sí. Esto es lo que significa la noción de Lipschitz. Lipschitz es decir que si yo me doy 2 puntos X, y que yo calculo el segmento entre xf de x e if de y, la pendiente será siempre menor o igual a k, el valor absoluto. Y eso se ve acá. Yo lo puedo mostrar formalmente, pero esto me tomaría mucho tiempo para hacerlo. Yo no puedo improvisar acá. Hay todas las chances que yo me equivoque. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La parte B? La parte B yo prefiero avanzar. Disculpa. Entonces, ese problema acá no lo puedo hacer porque esto... ok. Sí, tengo que F es Lipschitz. O sea, disculpa, borro la demostración porque no pudimos hacerla, pero esto implica... ¿sí? Una consulta, que las imágenes estén en valor absoluto, menores e iguales que las preimágenes. ¿Sí? ¿Se deduce de ahí que F está acotada? ¿O no? Que F está... no se puede deducir que está acotada.
Eso. ¿No? Porque la función, por ejemplo, un ejemplo de función lipschitziana, f de x igual a x. Esto es súper lipschitziana, ¿no? Porque el valor absoluto de x menos y es menor o igual al valor absoluto de x menos y, no cuesta nada. La función seno también. La función seno, sí, pero seno está acotada. Pero f de x igual a x no está acotada. ¿Ok? Claro. Bien, bien, bien. Ok, ahora vamos a hacer el b. El b, y esto contesta a la persona que tenía un problema de parte entera. Esta función piso. Es decir, por definición, yo recuerdo la definición de esto, es que son dos cosas. Primera cosa es que esto es un entero natural, es un entero relativo, y además es el entero relativo más cerca, menos que x, y esto. Es decir, es el entero justo antes, y puede ser x, ¿ok? Entonces, si yo dibujo, por ejemplo, la gráfica, obtengo esto. Porque entre 0 y 1 la parte entera vale 0. A partir de 1, la parte entera vale 1 hasta 2. Y hasta 2 se termina. A partir de 2, tenemos una parte entera acá. Etcétera. Y por los negativos es idéntico acá. Hay que seguir el mismo funcionamiento. Ok. ¿Ven la parte entera? Esta función parte entera. ¿Ven que no tiene nada que ver con la función anterior? Sí. Ok. Ahora, ¿y dónde está continua? ¿En qué punto tiene límites? En el intervalo abierto de cada entero. Tal cual. Es decir, el intervalo abierto entre cada entero y su sucesor. Es decir, es continua, tiene límite y es continua en cada intervalo entre n y n más 1 excluidos. ¿Ok? Pero ahora, ¿tiene límite en los enteros o no? Por ejemplo, ¿tiene límite en 0? En ¿Qué cero sí. piensan? ¿Tiene límite? Ah, ¿Cuál no, es el porque límite? No, por la izquierda no, no. En cero no. Tal cual. En 0 no tiene límite porque el límite por la derecha es 0 y el límite por la izquierda es menos 1. ¿Pueden ver? O sea que es continua en las partes donde, en todos los intervalos menos en los bordes. De hecho, se puede decir, de modo más sencillo, es continua en todo real que no es un entero. ¿Ok? Lo voy a en escribir. R menos Z. ¿Ok? Es decir, f es continua en todo punto x pertenece a R y ahora tenemos una notación menos z. ¿Ok? Y en los puntos x en z no tiene límite. Ya está. ¿No? ¿No están de acuerdo? Sí. Ok. Y después el resto del ejercicio son variaciones sobre el tema. Es decir, después el C es valor absoluto. No es valor absoluto, disculpa, es parte entera. 1 sobre x. Acá, ojo, porque hay que preservar los gatitos. ¿Qué hacemos con los gatitos? F, es decir, f es una función que va de R más hasta R. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué podemos decir? Es el valor absoluto de 1 sobre x. ¿Cuál es f de 1, por ejemplo? 1. 1. Y la idea es que conocemos el valor. Esto es un poco complicado. Vamos a intentar.
hay que calcular algunos valores. Ok. F de 0,1. ¿Vale qué? ¿Y esto va a dar solo el intervalo 0,1? No, vamos a ver que es más complicado. Ok, vamos a calcular. F de 1. F de 1 vale ¿cuánto? 1. 1. F de 1,1. 1. No. Porque 1 sobre 1,1 es 0,9, más o menos. ¿Ok? Y 0,9, su parte entera es 0. 0. Y después f de 1.2, misma cosa, 0. Y después f de x es igual a 0. Es decir, ya podemos ver una cosa, es que f de 1 vale 0 y para f de x vale 0 si x es mayor que 1. ¿Ok? Ahora, es decir, lo que tenemos que entender es lo que hace f antes de 1, entre 0 y 1. Ok. De hecho, no es difícil ver que la función f, vamos a ver, que f de x es igual a, es decir, si vamos a hacer distinguir casos, si el último caso, si x pertenece al intervalo 1 más infinito, sabemos que f de x vale 0, porque x es más grande que 1, entonces 1 sobre x es más pequeño que 1 y su valor absoluto va a ser 0. Ok, entonces sabemos que si x pertenece a algo hasta 1, vamos a tener f de x igual a 1. ¿Hasta qué número si yo voy atrás? Parto de 1 y voy por atrás, por la izquierda. ¿Hasta cuándo voy a cambiar el valor? Porque si yo tengo f de 1, vimos que vale 1. F de 0,9, ¿qué vale f de 0,9? 1, También ¿no? va a valer 1. F de Hasta un 0, medio, ¿no? ¿hasta qué? Hasta un medio. Hasta un medio, etcétera. Tienes razón. Es decir, entre un medio y 1, 1 incluido, tenemos que f de x vale 1. Y después, ¿cuándo va a cambiar la próxima vez? Y después ¿Entienden? se va hasta 2, ¿no? Va a ser un tercero, entre un tercero y un medio. Cuando x está entre un tercero y un medio, 1 sobre x está entre 2 y 3, entonces su parte entera vale 2, etcétera. Etcétera. ¿Ok? Y esto es fácil ver que esto nos da los puntos de continuidad. La función es continua sobre todos los números reales positivos, salvo los inversos de enteros. Es decir, tenemos que al final, tenemos que f es continua para todo x, tal que distinto de 1 sobre n para todo n natural positivo. ¿Ok? Es continua para todo. Y para todo, en todo punto 1 sobre n, con n natural positivo, f no tiene límite. Es decir, en cada punto. ¿Ok? Y después habría que dibujar la función. Es decir, acá yo debería hacer un dibujo, voy a intentar dibujar la función. A partir de 1, la función vale 0. ¿Ok? Está acá. De 1 a un medio, la función vale 1. De un medio a un tercero, más o menos acá, la función vale 2. Está más o menos acá. De un tercero, etcétera, a un cuarto, algo así.
y la función es continua en todos los reales, salvo los inversos de naturales. ¿Ok? Sí, el dominio es R+. Esa razón porque nunca estoy considerando ni cero ni los enteros negativos, los reales negativos. Ok. Esto es el C. No tengo nada más que decir sobre el C. Podemos mirar el D. Y el D después son variaciones sobre el tema. Es decir, hay que hacer el dibujo. Y esto, por ejemplo, podemos hacer X menos la parte entera de X. Ok. Entonces, antes de hacer D, la D, lo que voy a hacer acá, primeramente voy a utilizar la función h de x igual a x menos parte entera ok. Esta función la vamos a, es decir, primera función auxiliar. Ok, voy a dibujar esta función. La función que quiero es la diferencia entre un entero y su parte entera. Entre 0 y 1, como la parte entera vale 0, la diferencia entre x y 0 vale x. Es la función que hace esto. Y después, entre 1 y 2 se repite. ¿Ok? Y misma cosa antes. Etcétera. ¿Para ¿Ok? qué valores son esos? Los enteros. 0, 1 y acá vale 1. ¿Ok? ¿Entienden? La idea es que si yo hago x menos su parte entera, siempre es el número entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Entienden? Esa función x menos piso de x. Y ahora que tengo esto, ¿qué se puede decir sobre la continuidad de dicha función? ¿En qué punto está continua? Ok, ojo, no se olviden que, como en el caso anterior, no se olviden que yo no puedo leer el chat en el mismo tiempo. Continúa en cualquier. No natural. En No, entero. cualquier punto no entero. Sí, además, no entero. Eso. No Quise decir. entero. Ok, es continua en todos los puntos, salvo los enteros. Ok, esto demuestra, entonces, tenemos que h continua en R menos Z y en R menos Z ningún límite. ¿Ok? Es la primera observación. Ahora, la función que me interesa no es esta función f que es la raíz cuadrada de h de x, es decir, la raíz cuadrada de x menos el piso de x. ¿Ok? ¿Y qué va a cambiar? Solo la forma, es decir, yo voy a reemplazar la función identidad por un trozo de raíz cuadrada. Entonces, si yo miro a qué parece la raíz cuadrada, es un trozo de parábola entre 0 y 1. Entonces, lo que voy a aparecer, si yo intento hacer la gráfica acá, ok, vamos a borrar y vamos a intentar hacer la gráfica de f. Ok, la gráfica de f son trozos de parábola. Queda parecido como unos arquitos, ¿no? Sí, y ahora saltitos, es decir, acá algo así. Primer trozo, segundo trozo. Es decir,
Ahora es aplicar el trozo de reemplazar cada segmento por el trozo de parábola. Algo así. Y siempre lo que se va a quedar es que es una función entre 0 y 1. ¿Ok? Y acá misma cosa. Trozo de parábola. ¿Ok? Y la respuesta es exactamente la misma. Es decir, esta función es continua en R menos Z y en Z, disculpa, cuando dije en R menos Z, era en Z. En Z, ningún límite. ¿Ok? No hay problemas de existencia en los negativos. Ajá, ¿por qué? La razón es que la diferencia entre x y la parte entera de x siempre está entre 0 y 1. Entonces siempre es un número positivo o negativo, positivo o nulo. ¿Ok? Nuestra distancia es porque la diferencia, este número, acá, siempre está entre 0 y 1. De hecho, 0 incluido y 1 excluido. ¿Ok? Es decir, si yo resto a un número su parte entera, voy a tener lo que se llama la parte fraccional, que es entre 0, algo entre 0 y 1. ¿Ok? Ahora podemos ver lo que sigue. No sé si yo voy a seguir con este ejercicio, porque después está siempre esa misma idea. Quizá lo voy a hacer todo. Y, ok, son variaciones. Después hay que entender lo que hace la función cada vez, hay que dibujarla. La gente había pedido otro ejercicio que era el, acá, yo hice el 2.1, el 2.7, ¿no? 2.7. Hay gente que dice que tiene sentido. Por supuesto la matemática tiene sentido. Por supuesto. Ok, 2.7, primer parcial, primer semestre 2012, ejercicio 2A y 2B. Ajá, ejercicio de parcial. Este es una prueba que hay que hacer durante un parcial, entonces la vamos a hacer. ¿Ok? Porque ahora no tengo el derecho, es demasiado difícil, decir que es demasiado difícil. Ok, 2.7, es decir, primer parcial, primer semestre 2012. Ok, si f es una función que satisface f de x menor a x para todo x en R, demostrar que f es continua en 0. Si g es una función continua en 0, tal que g de 0 es igual a 0 y f de x valor absoluto es menor o igual a g de x, demostrar que f es continua en 0. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer el A. Demostración. Primera cosa, hay que demostrar cuál es su valor. Entonces, supongamos que f de x, acá no se dice en qué intervalo esta función, vamos a suponer que está definido en todo R para no tener problema. Supongamos esto. En particular, tenemos que el valor absoluto de f de 0 es menor o igual a 0, es decir, f de 0 es igual a 0. Entonces, se trata de demostrar que f es continua, que f se trata de demostrar que el límite, cuando x tiende a 0, de f de x es igual a 0. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Como ya sé que mi función necesariamente vale 0 en 0, si yo soy capaz de demostrar que tiene límite 0 en 0, ya está, será continua en 0. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Están de acuerdo?
Sí, 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 Ok, sí. esto que yo tengo que demostrar. Lo vamos a escribir así. Ok, hay que demostrarlo. Entonces, sea epsilon positivo. Se trata de hallar un delta positivo que convenga. Y ahora, en su intuición, si mi función está acotada por valor absoluto de x, ¿qué pasa cuando, cuál es la forma de esta función? Quizá lo podemos hacer lo podemos ver gráficamente. Ups, me perdí. Okay, ahora, vamos a ver gráficamente lo que significa. ¿Qué significa que yo tengo esta cosa? Voy a definir valor absoluto de x. ¿Qué significa que f de x es menor o igual a valor absoluto de f de x es menor o igual al valor absoluto de x? Esto significa que la función f se queda en esta zona que voy a dibujar. La función f se queda en esta zona. ¿Están de acuerdo? Que la desigualdad que dice que f de x es menor o igual a valor absoluto de x expresa exactamente esto. Es ¿Cómo decir, se lee eso? No lo logro ver. decir que valor absoluto de fx es menor o igual a valor absoluto de... lo voy a borrar. Esto. Decir que f de x, el valor absoluto, es menor o igual al valor absoluto de x, es lo mismo que decir que f de x está entre más valor absoluto de x y menos valor absoluto de x, ¿no? Esto es lo mismo. Es lo mismo que decir esto. ¿Están de acuerdo? Decir que el valor absoluto de algo es menor o igual a un número positivo es lo mismo que decir que este número está entre el número positivo y su opuesto. ¿Ok? Es decir, escribir esto es equivalente a decir esto. Pero decir esto es decir que mi función f está entre la función valor absoluto de x, que está acá, y la función menos valor absoluto de x, que está acá. Y es exactamente el dibujo que yo hago. Es decir, mi función f está en esta zona. ¿Entienden? ¿Ven gráficamente lo que pasa? Sí. ¿Ok? Ok, entonces la idea es que es claro ahora que tenemos esta figura, que si tenemos un epsilon que va a acotar verticalmente f, si yo tengo un epsilon que va a funcionar acá, ¿cómo la función se queda en esta ventana roja? Necesariamente, ¿qué va a hacer el delta que va a funcionar? Si yo quiero que la función no se escape de esta ventana, ¿qué delta? Si quiero que mi función no se escape de esa franja, ¿qué delta voy a tomar? Voy a tomar delta igual a epsilon, porque tendré un cuadrado. Pero ahí con cualquier delta te sirve, ¿no? No, porque si yo tomo un delta demasiado grande, por ejemplo este, voy a salir de la ventana, de la franja. Yo quiero ahora quedarme en esta franja. Y si acá lo que Ahí digo, necesitas la intersección entre f de x con valor absoluto de x. tal cual, tal cual. Ok, es decir, como yo sé que mi función está en esta región, yo sé que, y si yo también quiero que mi función se quede en la parte negra,
necesariamente será suficiente cortar el rectángulo en un cuadrado acá. Acá es horrible porque mi figura es fea, pero si lo hacen bien con lindos colores, van a ver que es absolutamente obvio. Es decir, yo sé que acá, si yo tomo cualquier delta menor o igual a epsilon, esto va a funcionar. Vamos a verificarlo. Entonces vamos a verificarlo ahora a mano. Ok. Acá era solo la idea. Ahora vamos a hacerlo formalmente y van a ver que esto no cuesta nada. Entonces, si hay epsilon positivos, tomamos delta igual a epsilon, que también es positivo. Y vamos a ver que este epsilon sea x en R, tal que la distancia entre x y 0 sea entre 0 y delta. ¿Ok? Esto es la definición del límite. Estoy verificando si la definición se aplica. Es decir, tenemos que el valor absoluto de x es menor a delta. Pero luego, ¿qué tenemos sobre el valor absoluto? Entonces, tenemos que, vamos a calcular la diferencia entre f de x y 0. ¿Cuál es el valor absoluto de f de x y 0 menos 0 es el valor absoluto de f de x? Y por hipótesis sabemos que el valor absoluto de f de x es menor o igual al valor absoluto de x. Ah, pero el valor absoluto de x es menor a delta. Y como elegimos delta igual a epsilon, es menor a delta, y esto es igual a epsilon. Ya está. Ya demostramos lo que queríamos demostrar. Conseguimos demostrar que para todo x, si x menos 0 es menor que delta, esto implica que f de x menos 0 es menor que epsilon. Ya está. ¿Y por qué es obvio? Porque de hecho esto es igual a x menos 0 y esto es igual a delta. Acá era un caso súper fácil. Entonces, esto es una demostración súper fácil. Aparte de que tengo la idea que el delta asociado a cada epsilon tiene que ser exactamente lo mismo que epsilon, no hay problemas, se hace fácilmente. ¿Ok? ¿Me equivoqué o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Tal cual, lo más complicado, dice Facundo, en general es encontrar el delta, parece, tal cual. Lo peor no es encontrar el delta, es encontrar el delta asociado a cada epsilon. Es decir, delta es una función de epsilon. A cada epsilon tenemos que asociar su delta. Acá, en este caso, era tan sencillo que el delta era exactamente igual a epsilon. Entonces nunca tuvimos ni un problema. Ok, y ahora vamos a hacer la parte B. Esto termina la parte A. Entonces pueden ver que la parte A era fácil. Y acá hice una redacción súper detallada. Ok, parte B ahora. Si G es una función continua en 0, G de 0 igual a 0 y f de x menos o igual a G de x, demostrar que f es continua en 0. Ok, vamos a mostrar lo mismo. Entonces, demostremos que f es continua en 0. Ok. La idea es muy sencilla. Es que queremos a cada... La idea, quizá lo voy a hacer así. Tenemos que ver... lo voy a hacer con un dibujo, como siempre. Antes hay que hacer el dibujo. Tengo una función g que es continua y que tiende a 0. Entonces voy a suponer que es positiva, pero no cambia si es negativa. Supongamos, por ejemplo, que g es así. ¿Ok? G. Acá voy a hacer menos g. Y lo que dice esta desigualdad
dice que la función f se queda acá, en esta zona. Y acá se ve intuitivamente que, por supuesto, no sé nada sobre G, sobre F. Yo sé que G es continua y continúa en cero. Es decir, tenemos esto acá. Y es claro que si GF está en esta zona, necesariamente va a ser continua en cero. ¿Y por qué? La intuición es que para cada epsilon de G tendré un delta. Y como F está enchufada, está limitada por menos valor absoluto de G y más valor absoluto de G, el mismo delta que funcionaba para G también va a funcionar para F. Esa intuición. Es decir, la idea es que ya sé, como yo sé que G es continua, yo sé que a cada epsilon voy a saber asociar un delta, y el delta que funciona para G también va a funcionar para F. Ahora lo vamos a escribir. ¿Ok? Ok. Entonces, demostración. Supongamos que el límite acá de G de X es igual a 0 cuando X tiende a 0. ¿Ok? Queremos demostrar que lo mismo, es decir, que el límite de f de x es igual a 0 cuando x tiende a 0. Ok, ningún problema. Sea epsilon positivo. Como el límite de g de x es igual a 0 cuando x tiende a 0, existe un delta para g. Existe un delta para g tal que para todo x, si 0 es menor a x menos 0, entonces esto implica menor a delta. Esto implica que f de x, g de x menos 0 es menor que epsilon. Esto es la definición. ¿Ok? Entonces, esto dice, como tengo un límite en g, existe un delta para g, tal que para todo x, si tengo que x menos 0. Acá yo puedo sacar los menos 0 porque no sirven para nada, porque estamos alrededor de 0. ¿Ok? Ok, pero el mismo delta funciona también para f. En efecto, si x en R es tal que 0 menor a x menor a delta. Ok. Tenemos que, vamos a calcular el valor absoluto de f de x menos 0. El valor absoluto de f de x es menos 0, es igual al valor absoluto de f de x. Pero por hipótesis, ya sabemos que es menor o igual al valor absoluto de g de x. Y esto, por lo anterior, acá voy a dar un pequeño símbolo. Esto sabemos que es inferior a delta, a epsilon, por estrecha. Y ya está. Ok, entonces conseguimos asociar a cada epsilon positivo un delta positivo, tal que para todo x, si 0 es menor a x menos 0 es menor a delta, entonces el valor absoluto de f de x menos 0 es menor a epsilon. Ya está. Ups, lo rompí todo. Okay. Y esto demuestra, por lo tanto, el límite de f de x es igual a 0 cuando x tiende a 0. Y acá la estrategia era la siguiente, que era sugerida por mi figura. Es decir, como la función g tiene límite en 0,
yo sé asociar a cada epsilon un delta que funciona por G, pero como F es más chica que F es más chica que G, el delta, el delta que funcionaba para G también va a funcionar para F. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, pueden ver que estas dos demostraciones no eran difíciles. Acá hice una redacción detallada, pero se podía escribir mucho más rápido. Y pueden ver que acá no hay ninguna cuenta. Y cada vez el delta salía fácilmente del dibujo. En general, cuando nosotros pedimos una demostración, vamos a pedir una demostración donde no tienen que hallar el buen delta de función de epsilon durante 40 minutos. Acá el delta era obvio. En el primer caso, el delta era igual a epsilon. En el segundo caso, el delta era el delta asociado a otra función. ¿Ok? Ah, hay una parte C. Parte C. ¿Qué dice la parte C extra? Ah, es una aplicación. Ok, parte C. Excelente, excelente. Y sí, hay que hacer la aplicación, por supuesto. Vamos a hacer la parte C. Perdón. Ok, probar que la función definida por... Sí, tiene razón, hay que hacer la parte C, es más interesante. Es una aplicación. Y ahora es f de x igual a... seno de 1 sobre x, ¿no? ¿Es esto? X seno de 1 sobre x. ¿Ok? Si x es menor o igual a y es distinto de 0, pienso, y 0 si x igual a 0. Ok, ya sabemos que el valor absoluto de seno de x es siempre menor o igual a x, ok, para todo x. Es una propiedad del seno. El valor absoluto, el seno, siempre es menor o igual a entonces, para todo x distinto del 0, tenemos que el seno de 1 sobre x es menor o igual al valor absoluto de 1 sobre x. Por lo tanto... Perdón, profe, ¿qué es lo que hay que probar? ¿Qué es lo que se pedía? Lo que se demostrar, por definida, es tal que su límite es continuo en 0. Es esto. ¿Ok? Yo tengo que verificar si es exactamente eso. Hay que demostrar. Ok, primera cosa, demostración. Ya se observa que ¿cuál vale f de 0 acá? Vale 0. Entonces, hay gente, hay que apagar el micrófono. ¿De quién? Ok. Ok, entonces se trata de demostrar que el límite de f de x vale 0 cuando x tiende a 0. Ok. ¿Entienden? Eso que yo quiero demostrar. Entonces ya sabemos, vamos a medir las diferencias. Ya sabemos que el seno de x es menor o igual, voy a escribir así, a x. Entonces, para todo x distinto de 0, tenemos que el seno de 1 sobre x es menor. Por lo tanto, para todo x distinto de 0, tenemos que el seno, el valor absoluto de x, es igual a x seno de 1 sobre x. Yo debería escribir sin. Ok. Ok. Esto es igual a el valor absoluto de x por
seno de 1 sobre x, y vimos que esto es menor o igual a x por el valor absoluto de 1 sobre x, es decir, el valor x por 1 sobre el valor absoluto de x, es decir, 1, es decir, y ya me equivoqué, no. No, hice una mudez, perdón. No usé esto. Ok, borro las cosas. Me equivoqué. Se trata de demostrar, entonces, tenemos que f de x igual a 0, queremos demostrar que el límite de f de x es mucho más sencillo. Yo había hecho algo demasiado complicado. Voy a hacer algo más sencillo. Ok, para todo x en R. Voy a decir dos cosas. Si x es distinto de 0, el valor absoluto de x es igual a x por el seno de 1 sobre x, y esto, el valor absoluto es menor o igual a x por el valor absoluto de seno sobre x. De hecho, es una igualdad, no es una desigualdad. Y esto, por supuesto, se puede mayorar por el valor absoluto de x. ¿Ok? Y, por supuesto, si x es igual a 0, la desigualdad es obvia. Es decir, f de x es igual a f de 0. Es igual a 0. Y esto es el valor absoluto de x. ¿Ok? Entonces, demostramos que f de x es menor o igual a la función valor absoluto de x para todo x en R. Ahora, tomando g de x igual a x, se deduce que f tiende a 0 por la parte anterior. Porque la parte anterior decía, si yo tengo f de x en el valor absoluto que es menor o igual a g de x en el valor absoluto, y acá g de x es x, y si g de x tiende a 0 cuando x tiende a 0, lo que es obvio acá, porque x tiende a 0 cuando x tiende a 0, yo puedo deducir que f de x tiende a 0 cuando x tiende a 0. Entonces, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Sí, acá, claro, era mucho más sencillo. El seno de 1 sobre x siempre será menor a 1 y no hay que hacer cosas complicadas. Anteriormente yo había hecho cosas demasiado complicadas que no valían nada. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con esto? Esto termina el ejercicio 2.7. Tengo que verificar que no me equivoqué mucho. Ok, se observa que se trata de mostrar x. Tomando C cuando x por la parte anterior. Ok. Ahora, en la lista de ejercicios hicimos el 2.7, el 2.8, ¿no? Profe, ahí preguntan en el chat, ¿Sí? y yo también me estaba preguntando lo mismo, ¿por qué g de x? ¿Por qué toma g de x? G de x. Igual a x para usar la parte anterior. Es una aplicación del B. El B te dice, si g tiende a 0 y si f está acotada por g, en valor absoluto, entonces f también tiende a 0. Y acá lo que demostré es que esta función complicada, porque es una función definida por casos, y en general estas funciones definidas por casos no son continuas, en general. Entonces acá tenemos una función con un peligro de discontinuidad. Pero sabemos demostrar que f, esta función f, está acotada por la identidad en valor absoluto. Eso que demostré acá. Y ahora puedo aplicar lo demostrado en la parte B, porque es un caso particular de la parte B.
¿Ok? Cuando yo tomo la función g de x igual a x, obtengo una función, dos funciones f y g que cumplen las hipótesis de la parte B. Entonces cumplen también la conclusión, y la conclusión es que f tiende a 0. ¿Ok? Buenísimo, sí. Gracias. Entonces la C era una aplicación de la parte B. Ok, ahora vamos a hacer, si yo tengo tiempo, el 2.7, que no, era el 8 ahora. Ok, 2.8. Verificar. El problema del 2.8 me parece que es muy similar al anterior. Ok. Vamos a intentar esto. X está entre 1 sobre n, 1 sobre n. Vamos a... ¿Quieren el 2? No tengo tiempo de terminar muchos ejercicios hoy. Hacemos el... no vamos a demostrar hoy la teoría de la relatividad. Yo podría, pero tomaría más tiempo. La relatividad, no la general, la restringida. La general no lo sé hacer. Ahora, ¿hacemos qué ejercicio? ¿2.8 o 2.9? En la lista había 2.8 o 2.9. Tenemos que elegir. Y no tenemos mucho tiempo, no nos queda mucho tiempo. O bien también podemos decir que ya terminamos para hoy, porque nos queda 4 minutos. 2.8. Ok. Pienso que el 2.8, tenemos suerte, es un caso particular del ejercicio anterior. Entonces voy a hacer el 2.8 porque va a ser rápido, gracias al ejercicio anterior. Ok. Sea f, que vale que a qué, de intervalo 0,1. Ah, no. Disculpa, tengo un problema de máquina. Ok. Disculpa. Ok. Si hay f es una función r definida por f de x igual. Y ahora tenemos un edificio súper complicado. Uno sobre n, si x está entre 1 sobre n y 1 sobre n menos 1, con, para algún ok, 1 sobre n para n mayor o igual a 2 y 0 si no. Si x vale 0. Es el último valor que me queda. Ok, ahora hay que entender lo que hace esta función. De hecho, el 2.8 va a ser rápido para resolver y voy a concluir sobre esta cosa. Tenemos suerte porque el 2.7 preparaba, pero ok, tengo otro problema ahora es... Gracias. Ok, vamos a ver lo que hace. 0 y 1. Ok, todo se pasa entre 0 y 1, entonces hay que hacer un dibujo bastante largo. La idea es que, por ejemplo, ¿qué vale f de 1? F de 1 vale 1
porque acá 1 sobre 1 no va a funcionar. F de 1 no está definida, de hecho. Hay un error en la letra porque no se puede definir en 1. Solo se puede definir acá. 1 sobre 2. La idea es que entre 1 medio y X vamos a hacer este. ¿Por qué no puedes definir F1? Porque F de 1 sería, el problema es que acá sería 1 sobre 1, ¿no? Y acá 1 sobre 1 menos 1, es decir, 1 sobre 0 y se muere un No, gatito. para n mayores que 2. Sí, sí, el problema es que explícame cómo si yo tengo n mayor a 2, es decir, que acá el mínimo n que tengo es 1 medio y acá es 1. Y 1 no es menor estrictamente a 1. Es decir, acá no puedo calcular el valor de f de 1. No puedo calcular. No hay ningún valor que funcione. ¿Ok? La idea es que entre 1 medio y 1, la función vale 1. ¿Ok? Después, entre 1/3, voy a hacer 1/4, 1/3, y me voy a parar acá. 1/3 está acá más o menos. Un cuarto. Entre 1/3 y 1 medio, la función vale 1/3, algo así. Y entre 1/4 y 1/3, vale 1/4. ¿Ok? Y así, de modo siguiente. Pueden ver que es una función discontinua, pero hace discontinuidades más y más chicas, y al final es continua en 0. Y eso es lo que queremos demostrar. Que esta función, ¿ven cómo funciona esta función? Lo que queremos demostrar, como ¿Cuánto vale entre 1 medio y 1, dijo? 1 medio. Porque es 1 medio, como X está entre 1 medio y 1. ¿Ok? Si X está entre 1 medio y 1, entonces vale 1 medio. Si X está entre 1/3 y 1 medio, entonces vale 1/3, etc. ¿Ok? ¿Entienden esa cosa? Y ahora, no es obvio para ustedes, no es completamente obvio para ustedes que por construcción, tenemos que f de x es menor o igual a x, ¿no? ¿Es obvio para ustedes o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Pero como estamos con números positivos, yo puedo escribir lo mismo también. ¿Ok? No cambia nada. Y luego, f de x tiende a 0 cuando x tiende a 0 por el ejercicio anterior, que ya vimos, por la misma razón. Por el ejercicio 2.7. El ejercicio 2.7 mostramos que si tenemos esto tiende a 0, y es el caso, ya lo sabemos que tiende a 0 cuando x tiende a 0, entonces esto también tiende a 0 y ya está. No tenemos más cosas que demostrar. Solo basta con usar el ejercicio anterior. Es un caso particular. ¿Ok? Y no tengo más cosas que decir y yo pienso que podemos parar para hoy. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Profe, una pregunta. Sí. No entiendo la relación entre n y el x. Sí, la relación es que el n está el 1 sobre n, el x está entre el 1 sobre n y el 1 sobre el n anterior. El n está decidido por el x, porque la idea es muy sencilla, tenés 1 sobre 4
menor a 1 sobre 5 sobre 3, menor a 1 sobre 2, menor a 1, y después tenés 1 sobre 5, etcétera. Y todo X se encuentra entre dos de estos números, ¿no? Todo X entre 0 y 1 se encuentra entre dos de estos números. Entonces, el n ok, está son definido a partir naturales de nomás. X. ¿Cómo? Que n naturales nomás. No es natural. X no tiene que ser natural porque... No, X no, n. N es un natural. Sí, sí, es un natural. N es un natural, disculpa. Sí. No, es que igual la letra tampoco lo dice, entonces... ¿No lo dicen? Es un error. Por supuesto, es natural. ¿Cuál es el error en la letra, profe? Falta la información que N tiene que ser natural. Ahí va. Y, Pero y- era implícito cómo usaron la letra N. Entendí que tenía que ser un natural. Sí, sí. Y no, también estaba el error que dijiste vos, que no podías en el intervalo, con Tal el 1 cual. no No podés se puede porque te queda. asociar nada a 1. Sí. ¿Ok? Entonces la función está definida entre 0 y 1, pero 1 excluido. Y después es un caso particular del ejercicio anterior, es decir, 2.7b. Yo no me acuerdo bien. ¿Ok? ¿Terminamos para hoy? Sí. Sí, profe, Gracias. Ok. lo dejamos libre. ¿Va a pasar el archivo? Sí, por supuesto. Ok, perfecto. Leo 2 minutos el archivo para ver que no hay demasiado boludeces. Si no, después voy a perder mi reputación. Ok. Así. Ley de conservación de estudiantes. No es mi reputación. La conservación de los estudiantes no cuenta. Ok. ¿Quién quiere preservar los estudiantes? ¿Para quién sirven los estudiantes? Ya, bueno. ¿Para los abuelos? Sí, yo lo puedo entender. Es divertido tener un estudiante en casa. Es como un gato o un perro. Pero habla más. Ok. Ya mandé las notas. Ok, gracias. Nos vemos, entonces nos vemos martes. Chao. Gracias. Chao.